Vamos a ver los corrimientos de placas en California. En California, el Océano Pacífico y el continente americano se frotan uno con otro a lo largo de la falla de San Andrés. Cuando una sección de la falla deja de moverse, se acumula una tensión y al soltarse se produce un sismo. Esto ocurre a lo largo de esta falla, de la falla de San Andrés. El movimiento es longitudinal, donde las placas se frotan una con otra. Ocurre a lo largo principalmente de la falla de San Andrés y es un movimiento de alrededor de 5 centímetros al año. La falla de San Andrés se llama así debido al lago San Andrés a través de la cual pasa. La falla de San Andrés es una de las fallas, pero hay varias otras fallas en esa zona. Se puede observar físicamente realmente el movimiento de desplazamiento en las banquetas, como lo vemos aquí. Vemos el movimiento efectivamente y el desplazamiento de las placas. En el estado de California encontramos este tipo de rocas. Ya sabemos cómo ha habido cambios en el magnetismo terrestre, por lo que podemos saber, midiendo su magnetismo, que esta roca se formó en aguas poco profundas, pero a 10.000 kilómetros al sur de California. Llegó hasta California llevada por un movimiento, el movimiento de las placas. Ese movimiento de las placas hace que el continente americano se mueva en dirección hacia el Pacífico. Al quitar el agua de los océanos, observamos que hay una gran cordillera, la gran cordillera submarina. Aquí la vemos en azul. Las líneas azules gruesas indican zonas en las que las corrientes de lava basáltica, del magma, que es precisamente lava, piedra fundida, esas corrientes emergen nuevamente desde el interior para formar nueva corteza oceánica. Esta cordillera es tan grande que mide 60.000 kilómetros y cruza los océanos Atlántico, Pacífico, Índico y Ártico, dando la vuelta por todo el planeta. Aquí se está creando todo el tiempo el fondo del mar. Aquí la vemos en el fondo del mar, a la cordillera, a la gran cordillera mesoceánica. Aquí está en el Pacífico. Las partes sobre el nivel del mar son de color café y en color azul claro las partes poco profundas llamadas plataformas continentales. En esa cordillera, el mar penetra la corteza terrestre y el magma que le queda más cerca lo calienta y sale en forma de géiseres submarinos a profundidades de entre 800 a 6.000 metros. Eso debilita la corteza, pues los géiseres sacan grandes cantidades de minerales y los depositan en el fondo marino. Eso a su vez hace que el magma empuje bajo la cordillera submarina y que las placas tectónicas se muevan de ahí hacia las plataformas continentales, metiéndose abajo de ellas y formando grandes fosas, como la fosa Mariana. Aquí vemos a la fosa Mariana cerca de la isla de Guam, en Oceanía, cerca de Australia. Este es el fondo del Atlántico. Esta es la parte de la cordillera que separa a América de África y de Europa. ¿Alguna vez se preguntaron si América del Sur embonaba más o menos con África como piezas de un rompecabezas? Vemos que sí, que efectivamente, y de hecho esta separación, esta grieta, esta gran grieta que es la cordillera submarina, nos muestra cómo en algún momento estuvieron unidas
América del Sur y África. En esta grieta, abajo de la cordillera submarina, es donde se está formando constantemente el fondo del mar. Lo vamos a ver aquí en esta imagen, cómo esto es realmente una balsa, incluyendo al fondo del océano y al continente. Esta balsa flota sobre el magma, sobre la piedra fundida, sobre la lava. Esa lava va saliendo por la cresta submarina, saliendo al fondo del océano, donde rápidamente forma el nuevo fondo del océano, empujando según las flechas, según vemos en las flechas, abriendo así, separando a América de Europa. En este lado, abajo, a la izquierda de la imagen, vemos cómo se está separando también, rompiéndose el fondo del marítimo en lo que le llamamos la placa de Cocos. Esa placa de Cocos es la que provoca los temblores en México. Vemos cómo se ven las profundidades del mar en diferentes posiciones y vemos en particular cómo México va siendo empujado hacia el Océano Pacífico y esa placa, la placa del Pacífico, se va metiendo abajo de la placa del continente americano, al mismo tiempo que por ahí está saliendo la lava, produciendo la grieta de la placa de Cocos. En esta zona de aquí hubo un temblor en Estados Unidos hace un tiempo y aquí se ven su influencia, como también los movimientos de las placas provocan esos temblores, como veremos más adelante. Tan es cierto que esto está ocurriendo que ya por fin pudimos tomar películas de las erupciones que ocurren en el fondo del mar mientras se forma la nueva capa del fondo del mar, la nueva corteza terrestre. Vamos a verlo. Así pues, al irse creando la grieta esa en el fondo del Atlántico, el continente americano va siendo desplazado hacia el Pacífico. Al quitarle de hecho el agua al Océano Pacífico, se ven las marcas de esas grandes presiones. Y como el fondo se ve arrugado precisamente en esa dirección. En 1912, Alfred Wegener se hizo la pregunta, fue un gran geofísico, se hizo la pregunta esa de si América embonaba en África, América del Sur embonaba en África, ¿no sería posible que otros continentes también embonaran? Entonces recortó los mapas de Australia, de la Antártida y de África, los fue acomodando y descubrió que las cordilleras sí se acomodaban como si en algún tiempo hubieran estado unidas. Entonces a Wegener se le ocurrió que esos continentes se habían movido y surgió la teoría de la deriva de los continentes. Fue muy atacada en su tiempo. No se sabía, no se tenía idea de que la Tierra tenía un magma líquido abajo de la corteza. Se pensaba que la Tierra era sólida. No se tenía realmente una idea clara de por qué los volcanes soltaban lava. Hoy en día sabemos que esa lava es el magma precisamente que sale debido a las grandes presiones. Se pensaba que la Tierra se había formado en la misma forma en la que se forma, por ejemplo, las arrugas en una manzana cuando la manzana se mete en un horno. La manzana se achica y le salen arrugas y se decía, bueno, esas arrugas a nivel del planeta son las cordilleras y eso le ocurrió cuando la Tierra, que al principio estaba muy caliente, se enfrió y se solidificó. Hoy en día sabemos que no. Wegener hizo unas preguntas también muy importantes. Dijo lo siguiente: si observamos y sacamos cuentas, recordemos que era un gran geofísico, él decía, el aire, la arena, el agua, producen erosión, van quitándole partes a las montañas, van quitándole partes también
a los cerros y a las montañas submarinas. Después de tantos miles de millones de años que lleva la Tierra, ¿por qué la Tierra no es completamente lisa, completamente plana? La erosión produce esto, así es como vemos los efectos de la erosión. La erosión debería, como ya vimos, haber hecho completamente plano el planeta, pero no es así. Este es el Valle de los Monumentos en Arizona, y aquí en este valle, en un desierto en el centro del continente americano, encontramos fósiles, pero fósiles marinos. En esas alturas encontramos fósiles. Esto que vemos son los efectos de la erosión. Dentro de algunos millones de años ya nada de esto existirá. Pero a esas alturas, como dije, encontramos fósiles. Encontramos conchas de almejas y conchas de caracoles, hasta incluso un diente de tiburón. Como este. Este es un diente de tiburón y muy bien conservado. Estos fósiles están en el desierto y en el centro de un continente, y además a 100 metros de altura. ¿Cuándo hubo mar ahí? ¿Por qué hay esos fósiles? ¿Y por qué, aun cuando la erosión hace tantos estragos, por qué aún hay montañas? Esas son las preguntas que se hizo Wegener, y ahora, gracias a las ideas de Wegener y a los muchísimos estudios que se tienen ya sobre nuestro planeta, tenemos ya muchas respuestas. Esa respuesta la da una nueva en el sentido de que es muy reciente, forma de estudiar la Tierra, la nueva mecánica que se llama la tectónica de placas. En esta mecánica suponemos, y de hecho ya se comprueba cada vez con más firmeza, la idea de que la superficie del planeta, la corteza terrestre, está fracturada en varias placas, las cuales se mueven unas con otras, unas en relación a otras, como balsas. Pero claro, como es finito, no es un lugar plano, sino que es un lugar esférico, para moverse tienen que frotarse unas con otras. Esos frotamientos provocan grandes tensiones. Estamos hablando de continentes, de placas que tienen sobre de ellas grandes balsas, que tienen a los continentes y a los océanos en movimiento. Sus movimientos son muy lentos. La litósfera, que significa esfera de piedra, la litósfera es lo que le llamamos a la corteza exterior de nuestro planeta. En este mapa vemos las placas actuales de la litósfera. Las 6 placas principales son estas: la placa del Pacífico, la placa americana, la placa africana, la placa indo-australiana y la placa eurasiática. Hay otras 6 placas menores, que son esta, la placa de Nazca, esta, la placa de Cocos, que es la que nos toca aquí en México, en el istmo de Tehuantepec, esta, que es la placa del Caribe, esta, la del Egeo, en el Mediterráneo, la arábiga y la filipina. Estas uniones son esquemáticas, se han omitido otras placas más pequeñas. En esta imagen vemos la distribución de las tendencias de deslizamiento. Las flechas nos dicen cómo se deslizan unas placas en relación con otras. Esas placas, al empujarse unas contra otras, son las que forman las montañas y las cordilleras, como por ejemplo aquí en Sudamérica la Gran Cordillera de los Andes, en Asia la Gran Cordillera de Himalaya, y gracias a la placa de Cocos frotándose contra la del Pacífico, el nudo mixteco y las montañas del sur de México. Este es el movimiento de las placas. Recordamos que
En la corteza, en la litosfera, pero en el océano, es donde se está formando la nueva corteza de la Tierra. De hecho, los océanos solamente tienen 200 millones de años de edad, el fondo del océano. En cambio, las placas continentales, los continentes tienen 2.000 millones de años de edad. Vemos cómo las placas en el Pacífico es donde se están separando en lo que le llamamos la dorsal oriental, que es donde se forma la nueva corteza. Las corrientes de convección de este manto, del magma, del manto superior, que es semifluido, empujan el basalto, la lava fundida por cualquier abertura, y entonces aquí cerca de la isla de Pascua empuja hacia la izquierda a la placa del Pacífico y hacia la derecha a la placa de Nazca, y hace que la placa de Nazca se vaya moviendo 15 centímetros cada año, ya que se está formando constantemente. Pero esa placa, al juntarse con la placa sudamericana, la cual apenas se mueve 2,5 centímetros por año, entonces resulta que no aguanta y la placa de Nazca se tiene que ir metiendo abajo de la otra. Eso se llama subducción. Se está sumergiendo pues y forma ahí una fosa, recordamos como la fosa Mariana, la fosa peruano-chilena. En particular, la roca fundida sube, llega a los volcanes y ahí es donde hace erupción la roca fundida y el magma. Pero las placas nuevas, al mismo tiempo que se van formando en el centro del océano, al irse metiendo abajo de la placa sudamericana, va siendo fundida y va desapareciendo de nuevo. Y en esa forma constantemente se está formando y desapareciendo el fondo del océano. Los temblores se producen por la fricción de esas placas. Vimos hace rato cómo en la falla de San Andrés hay un frotamiento de placas, como cuando una se detiene, acumula una gran cantidad de energía. Estamos hablando de la energía generada por el frotamiento de balsas que tienen arriba océanos y continentes. Entonces se puede detener y luego soltarse. En el caso de la subducción, una placa se está metiendo abajo de la otra y llega también un momento en el cual se detiene y va acumulando energía en esa forma hasta que se suelta. Y cuando se suelta, las cosas que están sobre eso se mueven y sentimos que se acaba el mundo, está temblando, decimos. Un temblor es eso, un temblor es una acumulación de energía en las capas terrestres que dejan de frotarse durante un tiempo. Si se tardan más tiempo, el movimiento sigue y siguen empujando y cuando se sueltan, el temblor es mucho más fuerte. Hay un epicentro que es donde ocurre eso y ese movimiento es completamente similar a que si ustedes agarraran, por ejemplo, una lata y le dieran un martillazo, o bien si tomaran una palangana de agua completamente quieta y le dieran un toquecito. Se van a formar ondas en esa palangana, en esa agua. Esas ondas van a tener varias características. En primer lugar, son concéntricas. Si hay cosas muy rígidas alrededor que les impidan pasar, van a moverse en otras direcciones donde sea más fácil su movimiento. Si la fuerza es muy alta, entonces el hundimiento en este caso del agua o de la lámina a la que le golpeas es fuerte y su regreso es fuerte, entonces su amplitud es alta y entonces el temblor tiene una amplitud alta, pero además depende también de qué material es el que está vibrando. Si la vibración es de gran intensidad, pero además el material lo permite, entonces la frecuencia va a ser alta. ¿Recuerdan la frecuencia? Esta es una frecuencia alta, esta es una frecuencia baja. Como se está moviendo en un medio sólido, eso produce entonces una onda. Y si aquí está un edificio, pasa por abajo de él una onda y el edificio hace un movimiento similar al de las ondas en el agua y entonces se mueve. Decimos que hay temblores trepidatorios y oscilatorios, todos son el mismo tipo de temblores. Le llamamos oscilatorio cuando la onda es suavecita y se mueve apenas un poquito.
Le llamamos trepidatorio cuando pasan muchas ondas muy rápidamente y entonces se hace así. En cualquiera de los dos casos es una oscilación en la capa, en la corteza terrestre. Esos son medidos con sismógrafos. Son unos aparatos que generalmente están girando y funcionan en forma similar a los encefalógrafos y a cualquier otros aparatos que midan los cambios. En general es un cilindro que está moviendo, está girándose, y si la aguja que está puesta sobre la Tierra no detecta ningún movimiento, simplemente está quieta. Cuando la Tierra se empieza a mover, la aguja se empieza a mover. Entonces, si se mueve mucho, significa que el movimiento fue muy fuerte y eso queda grabado en una cinta para la posteridad. Lo acostumbramos medir en grados Richter. El doctor Richter era un doctor, ya murió, en el Tecnológico de California, en Pasadena. Él fue el que hizo la escala Richter, pero esa escala es lo que le llamamos una escala logarítmica, en la que cada número en realidad no es solamente una vez más, sino que es 10 veces más que el número anterior. Esto es, un terremoto de grado 4 en la escala de Richter es 10 veces más poderoso, ha liberado 10 veces más energía que uno de grado 3, y uno de grado 5 ha liberado 10 veces más que uno de grado 4 y en consecuencia 100 veces más que uno de grado 3. Un terremoto de grado 8 es un terremoto extremadamente poderoso, y el terremoto del cual se tiene conocimiento que ha sido el más fuerte registrado en la Tierra fue uno en Portugal, del cual se piensa que fue de 8.9. Vamos a ver una película de temblores. Aquí vemos cómo quedaron las vías de ferrocarril después del terremoto en México en 1985. Esta es la torre latinoamericana. Esta torre ha pasado muchos terremotos y no se le ha roto ni siquiera un solo cristal, y nos muestra la excelente ingeniería que hay en México. En un año dado, se producen en el mundo alrededor de 500,000 de sismos, 500,000 de temblores, pero de los cuales apenas unos 100,000 son apreciables y realmente unos 1,000 causan algunos daños. Muy pocos a lo largo del año, de los 500,000 de temblorcitos que hay todo el tiempo, son realmente fuertes, realmente grandes. También tiembla, por supuesto, en el fondo del mar. Los temblores en el fondo del mar producen lo mismo que en la tierra, pero la diferencia es que si bien en la tierra se mueve el aire, en el mar, se mueve el agua, y llegan a formar olas enormes llamadas tsunamis por su nombre en japonés, ya que allá son muy comunes. Hay tsunamis que llegan a medir hasta 60 y 70 metros de altura y a tener una longitud de 400 kilómetros. Un tsunami, una ola gigantesca de esas, entró en Bangladesh, en un país llamado Bangladesh, cuyas 3/4 partes están a nivel del mar, y penetró 300 kilómetros hacia adentro, causando destrozos gigantescos. Vamos a ver aquí unos tsunamis en películas comerciales.
Impresionantes, ¿no? Esos son películas comerciales.